Así es que yo te pido que puedas tener el corazón correcto en esta mañana para oír lo que el Señor tiene para hablarnos a ti y a mí. Y vamos al tiro a la palabra en 1 Samuel 25. Y se llama mi peor enemigo. ¿Usted tiene enemigos? Que yo sepa, yo no tengo enemigos, pero a lo mejor por ahí hay alguno. Y amén, dicen algunos, tengo un peor enemigo. Y suena, si pidiera música al pastor ahí, sonaría como película de terror, mi peor enemigo, ahí que viene con un cuchillo y estoy durmiendo con mi peor enemigo, como esas películas de terror. Pero la palabra no es de terror, así que no tengas susto, no es que estemos celebrando Halloween ni nada de eso. Pero está buena. Ya, vamos entonces a la palabra del Señor. Si alguno tiene Biblia de papel, también a la antigüita por aquí veo algunos aplicados, Mateo, con Biblia de papel. Así que vamos a la palabra de mi peor enemigo. Entonces dice, murió Samuel y juntóse. Esta es la versión que no quería, pero bueno. Y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico. Tenía 3,000 ovejas, 3,000 cabras, y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, o sea, era bonita, era hermosa. Mas el hombre era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 criados y les dijo, subid al Carmelo e id a Nabal y salúdenle en mi nombre. Y hasta ahí la vamos a dejar porque lo demás se lo voy a contar yo, para no hacer tan larga la lectura. Yo sé que muchos conocen esta palabra, quizás algunos no, pero habla de la historia de David. Habla de que David, ya todos sabemos David, quién es, el que tocaba el arpa, el rey David, el que fue menospreciado, y pareciera que David luchaba bastante con el menosprecio, luchaba bastante con la deshonra. Pasó él varios episodios de deshonra, donde Dios también probaba el corazón de David. Y a pesar que David tuvo como hartas ranitas, podríamos decir, como que tuvo hartas cosas que uno dice, wow, conforme al corazón de Dios, a mí me encanta la vida de David y cómo Dios estaba con él. Y yo me preguntaba, ¿por qué tú estabas tanto, Señor, con David si tenía hartos errores? Y hay una parte de la Biblia que dice, porque Él hará todo lo que yo quiero. Y eso me encanta. Si hay alguien que hace todo lo que Dios quiere, ese fue David. Así es que, y si algo él se equivocaba, Dios lo volvía al camino con llanto, con dolor, pero ahí estaba el hombre que hacía todo lo que Dios quiere. Y eso sí que es un gran título, hacer todo lo que Dios quiere. Ojalá nosotros lleguemos a hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y sucede que muere el profeta Samuel y Saúl, el rey Saúl, odiaba a Samuel, y en este odio, como muere Samuel, hay una persecución. Entonces esto hace que David y sus hombres vayan al desierto. Y en el desierto pasan hartas cosas. En el desierto no hay nada más que sol y arena. No hay nada más. No hay comida, no hay sustento, no hay para ir a beber, no hay nada más que sol y arena. El calor, el frío extremo en la noche, el calor extremo de día. Y es aquí donde los hombres de David comienzan a tener necesidad porque están huyendo del rey Saúl. Pero en el tiempo en que está David en el desierto, dice la palabra que había un hombre que era duro en su corazón, y él tenía pastores y era riquísimo, tenía muchas ovejas, tenía muchas posesiones. Y este hombre, dice la palabra, que cuando sus pastores el rebaño se estaban alimentando,
el ejército de David fueron como muro para ellos no ser asaltados, para que nadie los robara. Fueron bien cuidados por el ejército de David. Pero cuando David la está pasando mal y tiene necesidad, envía a sus hombres a este hombre que es riquísimo. Y con mucha honra, David se refiere a ellos: díganle que venimos en paz, estamos en un momento de necesidad, así que ahora danos lo que sustento, danos de comer, danos de beber y susténtanos. Y David piensa que este hombre va a preparar todo y lo va a honrar, pero aquí es donde la palabra del Señor nos habla fuertemente y dice que este hombre es bastante power. Yo le voy a pedir a Nico, por favor, que pueda poner del versículo 9 al 11, por favor. Esta es la respuesta que les da este hombre insensato. Dice: y como llegaron los criados de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los criados de David y dijo: ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Y quién es este? ¿Quién lo conoce? A los chilenos. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores y la daré a hombres que no sé de dónde son? O sea, en chileno, digamos, le pegó la desconocida. Y tornándose los criados de David, volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y cada uno se ciñó su espada. También David ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. O sea, David dijo: he sido bueno, he tenido paciencia, pero ahora nos vamos a vengar. Ahora voy a tomar yo, por mi fuerza vamos a hacer justicia. Y eso es un hombre conforme al corazón de Dios, que era muy amable, muy honorable, pero también corría sangre por sus venas. Y la palabra destaca a una mujer sensata y hermosa. Y Nabal significa necio. El significado, así que si alguien piensa en tener un hijo, por favor no le ponga Nabal, porque la palabra significa necio y hay que saber qué nombre le ponemos a los hijos. Estamos profetizando, nuestra boca tiene poder. Y ya le enseñé a mis niñitas, la más chica ahora anda por todo: la boca tiene poder. Así que la boca tiene poder. Y Nabal significa necio, así que yo creo que nadie va a querer llamar a su hijo necio. Ven para acá, ven a desayunar, necio. Y dice la palabra del Señor que hay una mujer que es sensata y es hermosa. La pregunta es: ¿qué hace una mujer linda, sensata, inteligente con un necio? No sé, a lo mejor sus posesiones, no lo sabemos, no vamos a juzgar a Abigail, pero está con un hombre que es necio y que es duro de corazón. Y dice la palabra del Señor que cuando esta mujer se arranca un criado y le dice: ahora vienen a exterminar tu casa, tus hijos y todo lo que tú tienes, viene David con furia, vienen, imagínense, 400 hombres y vienen a exterminarnos. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Usa su sensatez, su inteligencia. ¿Cuántos de nosotros la palabra nos llama en proverbio a la sensatez y a la inteligencia? ¿Sí o no? Muchas veces nos topamos con versículos en la Biblia que nos llaman a la sabiduría. Y dice la palabra del Señor que cuando esta mujer oye todo lo que toda la historia que le cuenta el criado, vino, trataron mal a los hombres de David, es un hombre, incluso el criado dice, usted sabe que su esposo es un hombre que ni siquiera se le puede hablar. O sea, imagínense, yo ya me imagino la personalidad de Nabal, no se le puede hablar, le tenían miedo, no le podían hacer ni una pregunta porque era un hombre insensible, orgulloso, mañoso y quizás hasta vulgar, no lo sabemos, pero era insensato. Y dentro de la insensatez está la vulgaridad, está el menosprecio,
está la insensibilidad, está la deshonra y sabemos todo lo que conlleva. Y dice la palabra del Señor que Abigail se adelanta, no le dice nada a su esposo, no pierde el tiempo. Dice que esta mujer no pierde el tiempo. ¿Cuántas de nosotras queremos ser como Abigail? No perder el tiempo. Dice que se apresuró, no perdió el tiempo y se adelanta donde David, prepara panes, prepara vino, prepara las ovejas asaditas, prepara todo, se lo lleva y le dice: perdona porque este hombre, tal como lo dice su nombre, es un insensato. Ella le dice a David: Nabal significa insensatez, por favor perdónalo porque ha sido así toda su vida. Y cuando David ve a esta mujer, que es guapa también, que es bonita, ya sabemos cómo es David. Yo no he dicho nada, pero sabemos cómo era David. ¿Para qué estamos con cosas? Hay que decirlo. Y la ve que es inteligente, pero también que es bonita. Entonces dice: bueno, te perdono. Dice que ella se tira al suelo, pide perdón y David la perdona. Y es aquí donde esta palabra el Señor me habló directamente. Y me habla que es una mujer que se acerca con sabiduría. Y esta mujer evita el masacre en todo su hogar, en toda su empresa, en todo lo que tenían. Y evita una masacre. Y uno puede decir: ¿qué tiene que ver mi peor enemigo con toda esta historia? Y dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, no lo busquen, no está proyectada. Primera de Corintios 12 dice que el primer don espiritual es sabiduría. ¿Por qué será? Porque la necesitamos. Tú y yo necesitamos sabiduría. Algo que este hombre no tenía. Y es un don de revelación. Cuando tú y yo tenemos sabiduría, la palabra que aquí se predica se te revela así. Porque es un don de sabiduría, es un don, no todo el mundo lo tiene. Hay que buscarla, dice la palabra, hay que pedirla. Te voy a pedir, Nico, por favor, Primera de Timoteo 4:16, donde Pablo le habla a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque Pablo le dice a Timoteo, que es su discípulo, le está diciendo: cuídate. No le dice: cuídate de los demonios, cuídate del diablo, cuídate de todo lo externo. Le está diciendo: cuídate de ti mismo. Dice: cuídate de ti mismo, porque, dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Tú y yo tenemos un enemigo. Y a veces decimos: el diablo, y atamos demonios, y atamos todo principado, y no está mal, porque la palabra también nos habla de un mundo espiritual. Pero hay algo que tú y yo, más que levantarnos a pelear con la espada, con el enemigo, muchas veces tenemos que pelear con nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Y a lo mejor el título de esta palabra pensábamos: mi peor enemigo. Alguno pensó: mi compañero de trabajo, mi vecina, mi suegra, al tiro algunos: mi suegra, mi peor enemigo. No es nuestro peor enemigo. Muchas veces sutilmente, engañosamente nos hace creer que es todo lo externo, pero el peor enemigo que podemos tener somos nosotros mismos. Y eso fue lo que le pasó a Nabal. Su peor enemigo fue él mismo. David no alcanzó a matar a Nabal. Dice la palabra que Abigail, después que este hombre estaba borracho, no le contó nada. Al otro día, después que se le pasó todo el carrete, dice la palabra, porque este hombre se embriagó, tuvo un banquete de ricos, dice la palabra, y al siguiente día estaba ahí Abigail esperando que despertara y le dice: tú hiciste y venían 400 hombres a matarnos a todos. Cuando ella le cuenta todo lo que aconteció mientras él estaba embriagando, pasándola bien, no sabía lo que había hecho, dice la palabra que el corazón se le paralizó y quedó 10 días paralizado hasta que Jehová lo mató. ¿De dónde vino el castigo? De Dios. ¿De dónde vino la insensatez? De Nabal.
¿De dónde vino? Él no fue atacado, a él no lo asaltaron, él no fue atacado por el diablo y sus demonios. Dice la palabra que es un hombre que por su propia necedad, por su propio egoísmo, por su propia deshonra, Jehová mismo, David no tuvo ni que matarlo y Jehová se encargó de herirlo, de paralizarlo y de matarlo. Esta palabra nos está enseñando que nosotros tenemos un peor enemigo al que tenemos que dominar, que somos nosotros mismos. ¿Cuántos saben que Dios pelea por nosotros? Amén. Dios pelea por nosotros. David no tuvo que hacer nada, no fue coincidencia que esta mujer se cruzara en su camino. David no tuvo que ensuciar sus manos. Dios peleó por el hombre conforme a su corazón. Y dice la palabra del Señor, no la busque, dice el principio de la sabiduría, si alguno quiere buscarla en Proverbios 1:7, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona temerosa de Jehová no anda por lugares que no le convienen. No habla lo que no le conviene y no mira lo que no le conviene, no escucha lo que no le conviene, porque hay temor de Jehová. ¿Será que Dios está probando nuestro caminar? Bueno, si total 10 veces cae un justo, 10 veces el Señor lo levantará. No, la palabra del Señor nos dice que el principio, es solo el principio de la sabiduría, es temerle a Jehová. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, mi abuela, trabajaba ella en la feria, me acuerdo que ella tenía un puesto ahí, y yo estaba en las mañanas a veces con ella y podía pasar horas, sin mentirle, horas mirando un cartel que vendía el vecino de al frente, que vendía muchos carteles, joyas, de todo. Y me acuerdo que yo me quedaba pegada mirando que él tenía, yo no sé si ustedes lo han visto, y no lo traje, lo olvidé, no traje la imagen para que pudieran ver, no sé si han visto los dos caminos. Te googlea y salen los dos caminos. Y en un camino dice, el ancho, aparecen, antiguamente como cenas, como bares, como muchos lugares de entretenimiento. Y el otro es angostito. Y va muy poquita gente. El ancho va mucha gente. El angosto va muy poca gente. Y yo podía ver, y yo decía, ¿por qué tanta gente que va? Y yo tengo la imagen que yo podía pasar, me tenían que llamar, vámonos, tenemos que irnos. Yo me quedaba pegada mirando por qué toda esta gente se va por el camino ancho, pero poquitos son los que se van por el angosto. Porque la palabra dice que ancho es el camino que lleva a la perdición. Ojalá fuera al revés. Ojalá fuera que el angosto es el que lleva a la perdición y que el ancho hay salvación, el que te lleva por la salvación donde transita la mayoría de la gente. Pero la palabra dice que por el angosto va poca gente. Pocos entienden muchas veces la palabra. Por eso yo al comenzar este mensaje te decía, somos tierra. Pero la pregunta es, ¿eres tierra fértil? ¿Eres tierra estéril? ¿La semilla puede producir fruto en ti? ¿Tienes oídos para oír? Y eso es lo que el Señor hoy día nos está hablando. Nuestro corazón es sabio, en nuestro corazón hay temor de Dios, hay sensatez, hay sabiduría. ¿Qué hay en nuestro corazón? Solamente Dios lo conoce. Proverbios 4, del 5 al 9. Dice que hay una cosa que ante todo debemos adquirir. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Dice, no la dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere. Y vuelve a repetir, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere mucho dinero. Me equivoqué, perdón hermano, que no leo bien, estoy corta de vista. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Tan atento, eso era lo que quería ver. Sobre todo, nosotros todos los días nos levantamos ¿a qué? A hacer platita. Nuestra preocupación es, hay que cumplir un horario y ojalá no me enferme porque tengo que cumplir para hacer plata, y eso no está mal. No está mal llevar el sustento a la casa. Pero dice, ante todas tus posesiones, ante todo, busca la sabiduría. Busca aprender del Señor. Si hay un lugar, mucha gente hoy día dice, yo no necesito una iglesia porque soy Dios y yo. No es así.
Eso es insensato. Es insensato pensar que tú solo en tu casa vas a poder aprender todo lo que se te puede enseñar en este lugar. Aquí el Señor nos imparte sabiduría. Nos sentamos, yo le decía al principio, nos sentamos a la mesa y comemos de este banquete. Dios tiene pan fresco. Hablo espiritualmente para darte cada día. Tú y yo estamos aquí sentados para adquirir sabiduría y para adquirir inteligencia. Y dice Proverbio, y me encanta Proverbio porque habla mucho acerca de la sabiduría y de la inteligencia. Dice Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Hermano, lo siento si hay alguien que ama mucho la platita. Lo siento, pero hay algo que vale más que eso. Hay algo que es superior. Y esto es una contracultura. ¿Sabes por qué? Porque el mundo vive para esto, para ganar plata, para ganar oro, para ganar posesiones. Y no está mal que tú y yo busquemos vivir mejor. Para muchos sirve el dinero, pero hay algo, dice su palabra, que es mejor, que es la sabiduría y que es la inteligencia. Dice, sobre todas tus posesiones. Imagínense, un día a la semana venimos a buscar sabiduría. Quizás todos nosotros estamos trabajando, esforzándonos, juntando quizás para algún proyecto que yo tenga, y no es malo que tengas proyectos, pero si hay algo que está por sobre eso, es amar su ley, es amar lo que sale de la boca de Dios. Amar lo que Dios tiene para ti va a salvar tu alma. Dice la palabra del Señor que Nabal, ni siquiera Dios tuvo un trato con Nabal. Si nos damos cuenta y sabemos que en la Biblia Dios trató con muchos hombres. Dios trató con José, estuvo en la cárcel y trató con su carácter, trató con Job, hay muchos hombres que tienen el trato de Dios y fueron probados para a la postre el Señor los bendice. Pero con Nabal no ocurrió eso, porque él era insensato y Dios sabía que nada iba a cambiar en él. No, Dios no sacaba nada con no, si lo voy a dejar en su proceso. Quizás el otro año su proceso, en sus pruebas, lo voy a llevar al desierto y quizás se va a enamorar de mí. No, con él no iba a pasar. Simplemente se levantó contra este hombre y le quitó la vida. Entonces, cuando a mí la palabra del Señor me está hablando, que dice, si alguno, y esto solamente escúchemelo porque por favor no lo proyecté, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, tú y yo nos conocemos, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y será dada. Santiago 1:5. Si a usted le falta sabiduría, si usted dice, yo no entiendo la palabra, no tengo quien me la enseñe, no logro entenderla, dice la palabra que hay un momento que se llama oración y tú puedes decirle, Señor, dame esta sabiduría, ayúdame a entender, porque cuando alguien me la explica no entiendo nada, pero yo quiero aprender a conducirme. Yo quizás soy una persona que hablo de más, siempre me luzco por mi insensatez, pero yo necesito sabiduría y dice que Dios se la va a dar. Este es el primer don, dice la palabra, es un don de Dios y Él lo da sin reproche, pero tú y yo tenemos que buscarla. Tenemos que pedirla. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Porque cuando nos falta sabiduría, hermanos, cometemos demasiados errores. Y después a la vuelta de los años nos pesa. Por falta de sabiduría muchas veces hay relaciones incorrectas. Por falta de sabiduría tomamos trabajos que nunca Dios nos dijo que nos metiéramos allí. Por falta de sabiduría decimos, éramos jóvenes y alocados, no entendíamos nada. Pero pasan los años a veces y el dolor nos tiene que enseñar, a que debimos haber buscado un poco más de sabiduría. Y dice la palabra del Señor, búscala, ante todas tus posiciones adquiere sabiduría.
sobre todo lo lindo y lo material que puedas tener. Gloria a Dios, si Dios te bendice a manos llenas, maravilloso, maravilloso. Si levantas una empresa, si puedes darle trabajo a tus hermanos, maravilloso, que Dios te bendiga. Renovaste el auto, te cambiaste de, no sé, a una casa más hermosa. Hermoso, nos alegramos todos contigo, pero hay algo que es superior a eso. Hay algo que es mayor y es amar su palabra y es amar su verdad. Y su palabra muchas veces nos va a disciplinar. Su palabra muchas veces nos va a sanar, nos va a hablar al corazón. Dice, y me encanta esta palabra y la nombró el pastor el otro día, otra palabra que tengo, dice Mateo 13:9. Nico, por favor. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tenemos todo oído, no? Tóquese, sí, tengo oído. Si vamos al otorrino, tengo tímpano, tengo. Pero el Señor Jesús está hablando otra cosa aquí. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso les pregunto, ¿tienen oídos para oír? Todos tenemos oídos, pero oídos para oír lo que sale del corazón de Dios. Dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Las parábolas eran historias no reales, pero que nacían del corazón de Jesús para poder entender. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, la parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes. Hablaba por historias que no eran reales, pero llenas de sabiduría y que dejaban una enseñanza. Y dice, y respondiendo les dijo, Jesús dice, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino, a los discípulos de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún, lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderán, y viendo verán y no van a percibir. Hermano, creo que esto es lo más triste en la historia de la humanidad. Esto es lo más triste, que Dios nos hable y que no entendamos nada. Creo que no hay nada más grave que nos pueda pasar en la vida que Dios nos hable y no tener oídos para oírle ni ojos para verle, que nuestro corazón se endurezca. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mira todo lo que nos perdemos cuando no entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Y dice, para que yo los sane. Hermano, no sé si tú has vivido una enfermedad de la que Dios te ha sanado. Dime si no es maravilloso experimentar la sanidad del Señor. Dime si no es maravilloso, le pregunto a alguien que ha estado en cárceles espirituales, si no es maravilloso que Dios te saque de la cárcel espiritual. Dime si no es maravilloso que venga Jesús y te rompa las cadenas. Hermanos, muchas veces no sabemos, dentro de la iglesia hay adicciones. Muchas veces dentro de la iglesia hay historias muy tristes, pero vienes a Jesús y solo por entender su palabra viene el Señor y te da y nos da y me da a mí sanidad, me da liberación. Cuando yo comprendo la palabra, yo entiendo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Por ejemplo, yo entiendo que la enfermedad no viene de Dios. Y yo entiendo, ayer lo hablábamos con una amiga y decíamos, y entendemos porque éramos bien hipocondríacas. Me duele la uñita, me duele esto, me duele el otro. Y después decimos, si Él dijo en la cruz, por mi llaga fuiste sanado, entendemos que nuestra naturaleza es ser sanos y es ser pleno. Y empezamos a entender la palabra, que no es voluntad de Dios que tú camines con cadenas. No es voluntad de Dios que tú camines con adicciones. No es voluntad de Dios que tú camines en amargura. Y comenzamos a entender la palabra. Pero cuando Jesús dice, tienen oídos, pero no logran oír.
tienen ojos y no logran ver. Yo oro para que el Espíritu Santo pueda hacer una gran obra en esta mañana. Y dice en Marcos, con esto vamos a ir terminando, Marcos 6. Marcos 6 dice, salió Jesús, y esta es la palabra que el otro día la mencionó el pastor. Le vamos a dar un poco más de realce. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo, o sea, un día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Decían, wow, este es Jesús, el que conocíamos, el hijo del carpintero. Dice, y comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Lo que ellos estaban viendo no lo habían visto nunca. Ellos vieron algo que no se daba, no lo vieron en ningún fariseo, en ningún anciano respetado de la ley. Ellos estaban acostumbrados a que recitaran la palabra, que la leyeran, que leyeran el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, pero ver que hay sabiduría, que hay sanidad a través de las manos, ver un hombre que más encima era de ahí, era como que tú vuelves a tu tierra natal. En mi caso yo, en Lota. Y tú vuelves al lugar donde el Señor te sacó y todos te conocen. Y a él le pasó, era hijo de José el carpintero, o sea, es como medio despectivo. Carpintero, el que hace muebles, el que hace silla, el que hace las mesas. Y mi mamá le mandó a hacer una mesa y me hizo la cama. Y ahora lo escuchamos hablar así, si una persona que lo conocemos jugando a lo mejor a la pelota desde niño, lo conocemos. Él es el hijo de José, el hijo de María. Y dice la palabra que ellos primero se maravillaron, pero después se escandalizaron. Mira qué loco. Mira qué, voy a decir una palabra, qué estúpido. Escandalizarte de ver a Jesús oyendo palabras maravillosas, desconocidas, palabras que no les son reveladas a todo el mundo, viendo los enfermos sanar, viendo a la gente ser liberada y escandalizarse. ¿No sería mejor arrepentirse? ¿No sería mejor decir, wow, qué glorioso? El Señor ha traído al Mesías, le vamos a seguir, vamos a ser sus discípulos. Señor, somos hombres pecadores, pero te seguimos. No vemos eso en la palabra. Vemos que ellos se escandalizaron. ¿Conoces personas que cuando ven un milagro se escandalizan? Yo sí. ¿O que lo juzgan? Que eso no viene de Dios. y ven, es impresionante porque eso es tener ojo, hermano, y no ver. Eso es tener oídos y no oír. Ves que se está levantando un paralítico, ver que un ciego recobra la vista, ver que Jesús hace tantas cosas y no creer, escandalizarte por lo que estás viendo, porque a lo mejor rompe tus esquemas, rompe toda la estructura con la que tú y yo fuimos criados y con la que conocimos el Evangelio, y porque a lo mejor cuando Jesús igual hizo lodo, ¿se acuerdan cuando hizo lodo, cuando escupió? Jesús escupiendo como, él hizo esto. ¡Qué asco! Decimos algunos, ¡qué asco! Y algunos quizás dijeron, ¡ay, pero qué asco! ¿No hay otro método? ¿No hay otra forma? ¿No podría ser más bonito ponerle el dedo y decir eres sano, es más pituquito, es más decente? Pero Jesús hizo lodo, Jesús escupió, y eso me escandaliza. Amados,
necesitamos sabiduría que viene del cielo. Necesitamos el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Necesitamos que el Señor nos dé oídos para oír y necesitamos que el Señor nos dé ojos para ver, porque se nos puede pasar el tiempo sin ver nada cuando Dios nos está mostrando lo glorioso que es venir cada domingo y Dios nos está hablando por su palabra. ¿Para qué? Para al final, dice, para la postre sanarte. ¿Cuántos de aquí necesitamos sanidad en nuestra alma? ¿Cuántos de aquí necesitamos el toque de Jesús en nuestras vidas? Con el toque de Jesús nuestras vidas cambian. Dios me saca de la tibieza, Dios me saca del camino ancho. A lo mejor tú puedes venir a la iglesia, igual vamos transitando por el camino ancho. Te tengo una noticia, puedes venir a la iglesia y puedes transitar por el camino ancho. Y el Señor hoy día, en esta mañana, nos está diciendo: sí, podemos calmar un poquito a los niños, por favor, porque me voy. Hay algo, hermano, con esto ya quiero terminar, sé que después también hay otra actividad. Pero la obra del Espíritu Santo, hermanos, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo convencerte de nada. Como Andrea Conejero, yo no puedo hacer nada en ti, que algo en ti cambie. Yo no tengo ese poder. Yo no tengo el poder de decirte, cree en Jesús, porque tu vida, solo doy testimonio. Yo solo doy testimonio de obras que Dios ha hecho en mí, te predico la palabra. La obra más gloriosa, y no hay hombre y no hay ser más espiritual en el mundo que pueda hacer cambiar tu vida, ni el pastor, ni la pastora, ni el pastor Roger, ni los más ungidos que vengan. Nadie puede hacer la obra en ti, solo el Espíritu Santo. No hay obra más gloriosa. Yo simplemente puedo acercarme a ti, ser las manos de Jesús para que Él obre en tu vida lo que tú estás necesitando. Pero la obra es gloriosamente del Espíritu Santo en tu vida. No hay nada que yo pueda convencerte. El Espíritu Santo, yo doy testimonio y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Él te convence. Cuando salimos a la calle a predicar y tú le hablas de Jesús a la gente, somos un mero instrumento. Es el Espíritu Santo el que entra y hace una obra gloriosa en tu corazón. Y si tú tienes oídos para oír, el Señor va a hacer algo tremendo y te va a terminar sanando en esta mañana. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Dios puede sanar. Yo no sé de qué tú estás necesitando, cuál es tu necesidad, pero si tú tienes oídos para oír, el Señor va a hacer una obra gloriosa en tu vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Solo Él puede hacer la obra perfecta. Y vamos a orar. Yo quiero, como decía el pastor Jorge de Rúa cuando vino, nosotros repartimos la pizza. Somos repartidores de pizza. Imagínense que aquí yo vengo y digo pizza para todo. Aquí usted agarre la pizza, yo solo reparto. Usted sabe si se la come. Yo creo que es un ejemplo súper práctico. No está en la Biblia, pero es muy práctico. Yo te reparto la palabra. Dice que tiramos la semilla, el sembrador lanza semilla, que es la palabra. La tierra eres tú. Tu tierra puede ser dura, puede ser seca, como tu tierra, tu corazón puede ser fértil. Tu corazón puede humillarse en esta mañana. Pero cuando Jesús hablaba, la gente no quedaba indiferente. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús hablaba y ellos se escandalizaron, termina diciendo, Jesús no pudo hacer mayores milagros ahí, a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no pudo hacer mayores obras a causa del corazón de ellos. O sea, Jesús no pudo obrar. Quizás habían enfermos de cáncer, quizás habían enfermos de leucemia, quizás había gente atada y necesitaba de la obra de Jesús en sus vidas, pero nada pudo pasar a causa de su corazón, de la dureza de su corazón. Y eso es lo que el Señor hoy día te está diciendo. Jesús, hermano, Jesús, el Hijo de Dios, no pudo hacer mayores milagros. ¿Era el problema Jesús? No. El Hijo
Hijo de Dios no pudo hacer grandes milagros, pudo haberse lucido sanando miles de enfermedades, echando miles de fuera de demonios, de pornografía, de homicidio, de todo lo más escondido y sucio que pudo haber, pero el Señor Jesús no pudo hacer mayores milagros a causa de la dureza de sus corazones. Hermano, yo hago discipulado y yo percibo cuando hay gente que absorbe la palabra. Por años he hecho discipulado y puedo ver gente cómo crece dando fruto, pero otros se quedaron en el camino. ¿Cuál es la diferencia? Se escucharon lo mismo, le hicimos las mismas clases, escucharon el mismo mensaje. El Espíritu Santo habló de la misma manera a todos, no hubo nada con nadie especial. Yo no he llamado a nadie especial a discipularlo en forma diferente, pero hay gente que da un fruto, hermanos, y eso es lo que hoy día Jesús nos está diciendo. Jesús pudo haber hecho muchos milagros. Podría terminar la historia diciendo, y Jesús allí, como lo conocían, reconocieron que era el Hijo de Dios y alabaron y glorificaron a Dios y se humillaron y se entregaron a Dios y rindieron todos sus pecados para ser nueva criatura, y Dios sanó a mucha gente. Pero la historia no termina así. La historia termina diciendo: se escandalizaron, no creyeron porque lo conocían, porque estaban familiarizados con Jesús. Lo miraron en menos, lo tuvieron en poco, y por eso Jesús no pudo hacer mayores obras. Y no era que Jesús no los quería sanar, porque dice la palabra que Jesús caminaba y los miraba con compasión. Los miraba muchas veces como ovejas que no tienen pastor. Los miraba muchas veces, incluso me encanta esta palabra y me quebranta, cuando dice que Jesús, iba pasando Jesús y va una viuda donde se muere su único hijo. Su único hijo se le había muerto, era viuda y su único hijo. No le quedaba otro más para consolarse, o sea, iba a quedar sola de por vida. Y dice Jesús que tuvo compasión de ella. Se acerca al féretro y le devuelve a su hijo. Solo Jesús puede hacer lo que nadie más puede hacer. Quizás muchos podemos consolarnos entre nosotros, abrazarnos en el dolor, pero hay algo que solo Jesús puede hacer. Hay milagros que solo vienen de Jesús para tu vida. Cuando Jesús ve que esta mujer va llorando desconsolada, dice, nadie se acercó a Jesús sana, a su hijo, nada. Solo él miró, vio la tristeza de esa mujer y dice la palabra que le da aliento de vida nuevamente a ese hijo. Dime que no son maravillosas las obras de Jesús. El amor de Jesús. Y termino esta palabra diciendo, nuestro peor enemigo somos nosotros. Nabal no le costaba nada con honrar a David. Quizás esa actitud distinta. David, gracias porque fuiste muro para mis pastores y para mi rebaño. Gracias a ti nadie me asaltó. Gracias a ti nadie me robó. Y yo te pago bien por bien. Pero David dijo, él prefiere pagarme mal por bien. Muchas veces por la insensatez tomamos malas decisiones. El insensato habla insensatez, se toma decisiones insensatas. Y dice la palabra que Jehová mató a Nabal. Yo te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos. No voy a hacer un llamado aquí adelante, solo vamos a dar gracias por esta palabra, por lo que el Señor está haciendo en esta casa, por lo que el Señor está haciendo a nivel mundial. A esta hora se está predicando en muchos lugares, en muchas iglesias. Se está predicando no solo aquí, la palabra del Señor está fluyendo en muchos lugares. Y oramos para que esa palabra viva, para que esa palabra que hoy tú nos has hablado, tu palabra dice, adquiere sabiduría ante todo.
adquiere inteligencia, adquiere conocimiento, no como un mero libro para estudiar que es pesado. Dice la palabra que hay algunos que oyen pesadamente la palabra, es cansador escuchar la palabra, pero para otros es un deleite, es vida, es tu palabra, lámpara es a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. En ella encontramos la vida eterna, en ella somos encaminados. Por tu palabra recibimos sanidad, por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, por tu palabra nosotros hemos recibido milagros, hemos sido libres de azotes, de acechanzas del enemigo, solo por tu palabra. Y yo oro, Señor, oro por cada hermano, por el que ha venido por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, el que dice yo no entiendo nada, pero algo me está pasando. Es el Espíritu Santo queriendo obrar en ti. Yo no te puedo convencer, no tengo ese poder. Solo el Espíritu Santo puede convencerte de tus pecados. Solo el Espíritu Santo puede hacerte mirar al espejo espiritual y ver tu condición. Yo no sé en qué condición has llegado, cómo ha sido tu semana. Quizás vienes alguno enfermo, quizás alguno viene en tristeza, quizás viene alguno meditando en cómo va su vida, analizando cómo va su vida y no es lo que esperaba por años. Pero aquí viene el Señor. Aquí viene el Espíritu Santo para sanar, para libertar, para convencerte de pecado y de juicio. Solo el Señor lo puede hacer. La obra magnífica y perfecta es del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí hay gente que Dios está llamando a buscarle. Aquí hay gente que Dios le está seduciendo. Hay gente que ha sido llevada al desierto para enamorarse de Él. Gracias por tu palabra que es fiel. Gracias por tu palabra que es verdadera, Señor. Job dijo: de oídas te había oído. No conoció Job a Dios en la riqueza ni en la abundancia. Job se le reveló en la falta, en el luto, en el dolor, en el acecho de Satanás a sus bienes, a su familia. Termina diciendo Job: de oídas te había oído, hemos escuchado de Dios, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es distinto, porque muchas veces escuché de ti, escuché un mensaje, escuché una palabra, escuché la invitación de un amigo que me quería traer a la iglesia, escuché de que hay un Dios que cambia las vidas, pero hoy día mis ojos te ven. Y eso es lo que dijo Job: mis ojos te ven. Y hoy día necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos del Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en esta mañana. Yo sé que tú estás haciendo algo sobrenatural. Tú estás obrando en este lugar, Señor, y yo oro sanidad para los enfermos, libertad para los cautivos. Y yo sé que el Señor está haciendo una gran obra en personas que han venido solo de oyentes, solo a oír, pero no sabían que hoy día el Espíritu Santo iba a provocar vida en sus corazones. Había muchos que venían por una invitación, por complacer a algún amigo, algún familiar, pero hoy día el Señor te está llamando. El Señor te está llamando para transformarte, para cambiarte, para sanarte, para bendecirte.